Hay noches en las que el alma no puede dormir no porque el cuerpo esté inquieto, sino porque el corazón carga algo que no sabe nombrar, una herida que no sangra pero duele, una pregunta que no se atreve a salir pero resuena en el silencio. Y entonces te das cuenta de que la paz no se fue porque algo malo sucediera afuera, se fue porque algo se movió adentro, algo que todavía no has soltado, algo que sigues cargando como si fuera tuyo, cuando nunca lo fue. Quédate porque en este silencio, en esta pausa que estás viviendo ahora mismo, Dios quiere mostrarte algo, algo que tal vez has buscado en mil lugares, en mil palabras, en mil intentos de ordenar lo que no se puede ordenar desde afuera. Tal vez esta oración es el susurro que tu alma estaba esperando. La paz no es ausencia de tormenta, no es un día sin problemas ni un corazón sin heridas. La paz es esa quietud profunda que permanece, aunque todo ti es certeza silenciosa de que pase lo que pase, no estás solo, de que hay alguien sosteniendo lo que tú ya no puedes sostener. Y hoy quiero hablarte de eso, de ese secreto espiritual que el mundo no entiende, de esa puerta estrecha que se abre solo cuando dejamos de forzarla, de ese lugar interior donde nada ni nadie puede entrar sin tu permiso, porque es allí donde Dios habita, y donde Él habita nada puede robarte la paz. Pero para llegar ahí necesitas soltar, y soltar duele, porque hemos aprendido a vivir con los puños cerrados, aferrándonos a todo como si de eso dependiera nuestra vida, aferrándonos al control, a las certezas, a la necesidad de entender, aferrándonos incluso al dolor, porque al menos es algo conocido, algo que podemos nombrar, y Dios te mira con ternura. No te juzga, no te apura, solo espera. Espera que el cansancio sea más grande que el miedo. Espera que tu alma se rinda, no por derrota, sino por confianza. Porque la paz de Dios no se conquista, se recibe, se acoge, se respira. Tal vez llevas días, meses, años intentando recuperar esa paz que perdiste. Has orado, has leído, has buscado respuestas y nada parece ser suficiente. El corazón sigue inquieto, la mente sigue dando vueltas y te preguntas si algún día volverás a sentir esa calma que alguna vez conociste. Escucha esto con atención. La paz que buscas no está en el pasado, no está en volver a ser quien eras antes de que todo esto sucediera. Está en aceptar quién eres ahora con todo lo que cargas, con todo lo que has vivido. Está en dejar que Dios entre en ese lugar roto, en esa herida abierta y haga de eso un altar. Porque Dios no viene a arreglar tu vida como si fuera un problema que resolver. Viene a habitarla, viene a caminar contigo en medio del desorden, en medio de la confusión. Y su presencia, solo su presencia es lo que transforma todo. Jesús dijo, mi paz les doy, no como la da el mundo, no como la da el mundo. ¿Entienden lo que eso significa? Significa que la paz de Dios no depende de que todo esté bien, no depende de que las personas cambien, no depende de que las circunstancias se acomoden a tus deseos. La paz de Dios es un regalo que viene de otro lugar, un lugar que el ruido no puede alcanzar, un lugar que la tormenta no puede tocar, pero ese lugar está dentro de ti y nadie, absolutamente nadie puede entrar ahí sin que tú lo permitas. El problema es que hemos dejado que todo entre. Hemos abierto las puertas de nuestra alma a las opiniones, a las comparaciones, a las heridas del pasado, a los miedos del futuro. Hemos permitido que voces ajenas definen nuestro camino, nuestra paz. Y entonces vivimos sobresaltados, reaccionando, defendiéndonos, explicándonos, como si nuestra paz dependiera de que los demás entiendan, de que los demás aprueben, de que los demás cambien. Pero no es así. Tu paz no depende de ellos. Tu paz depende de a quién le entregas la llave de tu corazón. Hay una escena en el Evangelio que siempre me conmueve. Es esa escena en la que los discípulos están en la barca y se levanta una tormenta terrible. Las olas golpean con furia, el viento aúlla. Y ellos desesperados corren hacia Jesús gritando, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Y Jesús estaba durmiendo en medio de la tormenta.
no porque fuera indiferente, no porque no le importara, sino porque tenía una paz que las olas no podían tocar, una paz que no dependía de que el mar estuviera calmado. Y cuando se levanta no reprende a los discípulos por tener miedo, les pregunta algo más profundo: ¿por qué tienen tanto miedo? Todavía no tienen fe. Todavía no tienen fe. Fe no es creer que Dios va a calmar la tormenta. Fe es saber que aunque la tormenta siga, Él está en la barca contigo, y si Él está, nada puede hundirte. ¿Cuántas tormentas has enfrentado esperando que Dios las calme? ¿Cuántas veces has orado pidiendo que todo cambie, que todo mejore, que todo vuelva a ser como antes? Y Dios en su silencio te está enseñando algo más profundo. No siempre calma la tormenta, a veces te calma a ti, te enseña a dormir en medio del rugido, te enseña que tu paz no depende del clima exterior, sino de su presencia interior. Porque mira, la vida espiritual no es una escalera que subes para llegar a Dios, es un descenso, es un vaciamiento, es un soltar para recibir. Y eso va contra todo lo que te han enseñado. Te han dicho que tienes que esforzarte más, que tienes que ser más fuerte, que tienes que tenerlo todo bajo control. Pero la verdad espiritual es justo lo contrario. Tienes que debilitarte para ser fuerte en Él. Tienes que perderte para encontrarte. Tienes que morir para vivir. Y eso asusta, porque la muerte, aunque sea espiritual, siempre da miedo, porque no sabes qué hay del otro lado. No sabes si vas a sobrevivir, no sabes si Dios realmente va a estar ahí cuando sueltes todo. Pero esa es precisamente la invitación: soltar sin garantías, confiar sin ver, entregarte sin saber. Y te prometo algo: cuando llegues a ese lugar de total rendición, cuando finalmente sueltes todo lo que has estado cargando, cuando dejes de luchar y simplemente te entregues, descubrirás que Dios siempre estuvo ahí, que nunca te dejó, que solo esperaba que tú dejaras espacio para que Él pudiera actuar. Quédate un poco más conmigo, porque algo está cambiando en tu corazón mientras escuchas esto. Algo se está acomodando, algo se está abriendo. Y si lo deseas, escribe en los comentarios: Señor, hoy confío en ti. Solo eso. No necesitas explicar nada. No necesitas contar tu historia. Solo deja esa frase como una semilla, como un acto de fe, como una rendición, porque la paz de Dios no se entiende, se experimenta. Y se experimenta solo cuando sueltas, cuando dejas de intentar controlar, cuando dejas de luchar contra lo que no puedes cambiar. Santa Teresita del Niño Jesús decía algo hermoso: todo es gracia, incluso lo que duele, incluso lo que no entiendes, incluso lo que te hizo llorar. Todo, absolutamente todo, puede convertirse en gracia si lo pones en las manos de Dios, pero tienes que soltarlo, tienes que dejarlo ir. Y aquí es donde el alma se resiste, porque soltar no es fácil. Soltar significa reconocer que no tienes el control, que nunca lo tuviste, que todo lo que has estado cargando, todo lo que has estado sosteniendo con tanta fuerza, no depende de ti. Y al principio eso da miedo, porque hemos construido nuestra identidad alrededor de esa lucha, alrededor de esa carga. Y si la soltamos, ¿quiénes somos? ¿Qué nos queda? Te queda Dios, solo Dios. Y eso es más que suficiente. Piensa en María, en esa María joven, frágil, humana, que recibe una noticia que lo cambia todo. Un ángel le dice que va a ser madre del Hijo de Dios, y ella no entiende, no tiene certezas, no tiene garantías, solo tiene una pregunta: ¿cómo será esto? Y el ángel no le da explicaciones detalladas, no le da un plan paso a paso, solo le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y María responde con la frase más poderosa de toda la Escritura: hágase en mí según tu palabra. Hágase. No voy a intentarlo, no, déjame pensarlo. No, si todo sale bien, hágase que se haga, que suceda lo que tú quieras, no lo que yo controlo. Y esa rendición, esa entrega total, es lo que abre el cielo, es lo que permite que Dios haga lo imposible, es lo que trae paz en medio del caos. Porque la paz no viene de tenerlo todo claro, viene de confiar aunque nada esté claro.
Y sé que eso es difícil. Sé que tu mente quiere respuestas, quiere saber cómo va a terminar esto, quiere saber si va a doler menos, si va a mejorar, si va a valer la pena. Pero Dios no te pide que entiendas, te pide que confíes. Y la confianza no es ciega, la confianza es una decisión que tomas cada día, cada hora, cada momento en el que el miedo toca la puerta de tu corazón. ¿Sabes cuál es el enemigo más grande de la paz? No es el problema, no es la persona que te hirió, no es la circunstancia que enfrentas, es tu necesidad de controlar. Es esa voz interior que te dice que si no lo resuelves tú nadie lo hará, que si no te defiendes te van a lastimar, que si no planeas todo algo malo va a pasar, y vives en tensión constante con los músculos del alma, siempre contraídos, siempre alerta, siempre anticipando el siguiente golpe. Y Dios te mira y te dice, descansa, yo me encargo, pero no puedes descansar porque descansar significa soltar el control. Y soltar el control significa arriesgarte a que las cosas no salgan como tú quieres. Y ahí está el secreto que necesitas escuchar hoy. Cuando sueltas el control no pierdes nada, ganas todo porque dejas espacio para que Dios actúe. Y Dios siempre actúa mejor que tú, siempre sin excepción, pero tienes que dejarle el espacio, tienes que quitarte del centro, tienes que dejar de creer que todo depende de ti. San Ignacio de Loyola oraba así: toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo lo que tengo y poseo tú me lo diste. A ti te lo devuelvo todo, Señor, todo es tuyo. Dispón de ello según voluntad. Dame solamente tu amor y tu gracia, que eso me basta. Dame solamente tu amor y tu gracia, que eso me basta. Te basta. Te basta su amor aunque no cambien las circunstancias. Te basta su gracia aunque no tengas todas las respuestas. Te basta su presencia aunque el camino sea oscuro, porque si te basta entonces nada ni nadie puede robarte la paz. Porque tu paz ya no depende de lo externo, depende de lo eterno. Respira hondo, no te apures, no hay prisa, Dios no tiene prisa, nunca la ha tenido. Él habita en el tiempo sin tiempo, en ese espacio donde el pasado ya no duele y el futuro todavía no existe, en ese presente eterno donde solo existe el amor y te invita a habitar ahí también. No mañana, no cuando todo esté resuelto, ahora, justo ahora, con todo lo que cargas, con todo lo que duele, con todo lo que no entiendes, porque la paz de Dios no es una recompensa por haber llegado, es un regalo para el camino. Y el camino es áspero, el camino tiene piedras, tiene subidas empinadas y valles oscuros, tiene momentos en los que no ves nada y solo puedes dar un paso a la vez, confiando en que hay alguien que sí ve, alguien que conoce el final, alguien que no te va a dejar caer. Piensa en los discípulos de Emaús, esos dos hombres que caminaban cabizajos con el corazón roto después de la crucifixión, habían visto morir a Jesús, habían visto desmoronarse todos sus sueños, y caminaban sin rumbo, sin esperanza, sin paz. Y entonces aparece alguien, un extraño que se les une en el camino y empieza a hablarles, a explicarles, a acompañarles, y algo empieza a cambiar en ellos. No lo reconocen todavía, pero sus corazones empiezan a arder. La esperanza empieza a regresar, la paz empieza a filtrarse en medio del dolor, y cuando llegan a casa, cuando se sientan a partir el pan, entonces lo ven. Es Jesús, siempre fue Jesús. Estuvo con ellos todo el camino, caminó con ellos en medio de su dolor, les acompañó en medio de su confusión, y entonces entendieron algo profundo, que Jesús no esperó a que ellos llegaran a casa para aparecerse, no esperó a que tuvieran todo resuelto, estuvo con ellos en el camino, en medio de la duda, en medio del dolor, en medio de la confusión. Y así es contigo también. Dios no está esperando a que llegues, está caminando contigo ahora mismo, en medio de lo que sea que estés viviendo, en medio de tu dolor, en medio de tu confusión, en medio de tu noche oscura. Y tal vez no lo reconoces, tal vez no lo sientes, tal vez el dolor es tan grande que no
puedes ver más allá de Él, pero Él está ahí caminando a tu lado, esperando el momento en el que tus ojos se abran, esperando el momento en el que tu corazón pueda recibir lo que Él quiere darte, esperando el momento en el que puedas decir, siempre fuiste tú en medio de todo, siempre fuiste tú. ¿Cuánto tiempo llevas cargando esto en silencio? ¿Cuánto tiempo llevas sosteniendo ese peso como si fuera tu responsabilidad llevarlo solo? No te vayas. Quédate un poco más porque tal vez alguien que amas necesita escuchar esto. Tal vez hay alguien cerca de ti que también está perdiendo la paz, que también está luchando, que también necesita saber que no está solo. Y si sientes ese impulso, comparte este mensaje no como una obligación, sino como un acto de amor, como una forma de extender la mano y decir, yo también he caminado por ahí y hay esperanza. Hay un salmo que me acompaña en los días más difíciles. Es el Salmo 62. Dice así: Solo en Dios descansa mi alma, de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio, jamás vacilaré, jamás vacilaré. No porque sea fuerte, sino porque Él es mi roca, porque Él es mi refugio y la roca no se mueve. Aunque el viento sople, el refugio no se derrumba. Aunque la tormenta arrecie, tu paz no depende de tu fuerza, depende de en quién confías. Y si confías en Dios, si de verdad confías, entonces puedes soltar, puedes dejar de luchar, puedes dejar de defenderte, puedes dejar de explicarte, puedes simplemente ser y descansar, porque Dios no necesita que seas perfecto, necesita que seas real, que vengas tal como eres, con tus miedos, con tus dudas, con tus heridas, y que le digas, aquí estoy, no puedo más, ya no sé qué hacer, pero confío en ti. Y eso es suficiente. Eso es más que suficiente. Hay una historia en el Evangelio que me rompe el corazón cada vez que la leo. Es la historia de Pedro caminando sobre el agua. Pedro ve a Jesús caminando sobre las olas y le dice, Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro sale de la barca y camina, camina sobre el agua, hace lo imposible, porque sus ojos están puestos en Jesús. Pero entonces mira el viento, mira las olas, se da cuenta de lo que está haciendo y se asusta y empieza a hundirse y grita, Señor, sálvame. Y Jesús de inmediato extiende la mano y lo sostiene. ¿Sabes qué es lo que más me impacta de esta historia? No es que Pedro haya caminado sobre el agua, es que cuando empezó a hundirse no trató de salvarse solo, no intentó nadar, no luchó contra las olas, simplemente gritó, Señor, sálvame. Y Jesús lo sostuvo. ¿Cuántas veces has tratado de salvarte solo? ¿Cuántas veces has luchado contra las olas en lugar de gritar su nombre? Porque la paz no viene de salvarte a ti mismo, viene de dejar que Él te salve. Y eso requiere humildad, requiere reconocer que no puedes, que no tienes que poder, que está bien no tener todo bajo control, porque la vida no se trata de controlar, se trata de confiar, y confiar es un acto de valentía, no de debilidad. Es decir, no sé qué va a pasar, pero sé quién sostiene lo que va a pasar y eso me basta. Santa Teresa de Jesús, en medio de sus peores tormentas interiores, escribió algo que me acompaña siempre. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta, solo Dios basta. No Dios y esto, no Dios y aquello, solo Dios. Y cuando llegas a ese lugar interior donde solo Dios basta, entonces nada ni nadie puede robarte la paz, porque tu paz ya no depende de las cosas, depende de Él. Y Él nunca cambia, nunca se va, nunca te abandona. Puede que todo a tu alrededor se derrumbe, puede que las personas te fallen, puede que los planes se frustren, pero Dios permanece firme, constante, fiel, y su fidelidad es el ancla de tu alma. Escucha esto con el corazón, no con la mente, con el corazón. Dios te ama no por lo que haces, no por lo que logras, no por lo fuerte que eres. Te ama porque eres suyo, porque te creó, porque te conoce, por tu nombre, porque cada lágrima tuya tiene valor para Él. Y ese amor
no cambia, no disminuye, no se cansa. Puede que tú te canses de ti mismo, puede que te decepciones, puede que sientas que has fallado demasiadas veces, pero Dios no se cansa de ti nunca. Y cuando entiendes eso, cuando realmente lo entiendes, todo cambia, porque ya no vives para demostrar nada, ya no vives para ganar la aprobación de nadie, ya no vives en tensión constante tratando de ser suficiente. Vives descansado en su amor, y ese descanso es la paz que el mundo no puede dar. Hay algo profundo que sucede cuando finalmente aceptas que eres amado sin condiciones, cuando dejas de intentar ganarte ese amor, cuando simplemente lo recibes como el regalo que es todo en ti se relaja, todo en ti se aquieta, todo en ti. Descansa, porque ya no estás luchando, ya no estás probando, ya no estás cargando el peso de tener que ser suficiente. Eres suficiente, siempre has sido suficiente, no por lo que haces, sino por quien eres, por ser hijo amado de Dios. Y cuando vives desde esa identidad, desde esa verdad profunda, la paz se convierte en tu estado natural, no algo que tienes que buscar, no algo que tienes que conseguir, sino algo que ya posees, algo que ya vive en ti, porque Dios vive en ti, y donde Dios vive ahí está la paz. Tal vez ahora mismo estás pasando por algo que nadie sabe, una batalla interior que no has compartido con nadie, un dolor que cargas en silencio, una pregunta que te quita el sueño y has orado y has esperado y parece que nada cambia, pero algo sí está cambiando. Tú estás cambiando, tu fe se está purificando, tu confianza se está fortaleciendo, tu corazón se está ensanchando porque Dios no siempre cambia las circunstancias, a veces te cambia a ti en medio de ellas, te hace más profundo, más compasivo, más libre. Y ese proceso duele, porque todo crecimiento duele, toda transformación requiere morir a algo para nacer a algo nuevo. Pero no estás solo en ese proceso. Dios está ahí en el silencio, en la espera, en el dolor, no como un espectador, como un acompañante, como un padre que sostiene a su hijo mientras aprende a caminar. Y si caes, Él te levanta. Y si lloras, Él recoge cada lágrima, y si gritas, Él escucha cada palabra, porque nada de lo que vives le es ajeno, nada de lo que sientes le es indiferente. Él conoce tu corazón, conoce tu historia, conoce tus heridas, y te ama con todo eso. No a pesar de eso, con todo eso, porque eres suyo y lo que es suyo Él lo cuida siempre. Hay un pasaje en el profeta Isaías que me hace llorar cada vez que lo leo. Dice así: ¿Puede una madre olvidarse del hijo que amamanta, dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Te llevo grabado en las palmas de mis manos, te llevo grabado en las palmas de mis manos. No en su agenda, no en su lista de pendientes, en las palmas de sus manos. Eso significa que cada vez que Dios abre sus manos te ve, cada vez que hace algo piensa en ti, cada vez que sostiene algo te sostiene a ti, porque estás grabado ahí, no escrito con tinta que se borra, grabado, tallado, marcado para siempre. Y si estás ahí en las palmas de sus manos, entonces nada puede tocarte sin pasar primero por Él. Nada puede herirte sin que Él lo permita. Nada puede robarte la paz sin que Él lo sepa. Y si Él lo permite es porque tiene un propósito que tal vez ahora no ves, un propósito que tal vez ahora no entiendes, pero un propósito porque Dios no permite nada que no pueda convertir en bien. Nada. Ni siquiera el mal, ni siquiera el dolor, ni siquiera el fracaso. Todo, absolutamente todo puede ser redimido, todo puede ser transformado, todo puede convertirse en gracia, pero tienes que ponerlo en sus manos, tienes que soltarlo, tienes que confiar. Respira, suelta los hombros, afloja la mandíbula, deja que el cuerpo descanse, porque tu cuerpo también carga el peso de lo que vives. También se tensa, también se cansa, y Dios te invita a descansar no solo espiritualmente, físicamente, emocionalmente, en todo tu ser. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Todos los que están cansados, todos los que están agobiados, eso te incluye a ti ahora mismo con todo lo que cargas. Ven, no tienes que arreglarte primero, no tienes que entender primero. Ven tal como estás y descansa, porque el descanso que Dios da no es ausencia de actividad, es presencia de paz.
Es esa quietud interior que permanece aunque sigas en movimiento. Es poder dormir aunque la tormenta siga rugiendo afuera. Es poder sonreír aunque el corazón todavía duela. Es poder seguir adelante sin cargar el peso de todo, porque el peso ya no es tuyo, es de Él, y Él es lo suficientemente fuerte para cargarlo. Siempre ha sido lo suficientemente fuerte. El problema es que tú no has querido soltarlo. Has creído que si lo sueltas, algo malo va a pasar, que si no lo controlas tú nadie lo va a hacer. Pero eso no es verdad. Es una mentira que has creído por tanto tiempo que la has confundido con la realidad. La verdad es que cuando sueltas Dios toma, y cuando Dios toma todo cambia, porque Él hace lo que tú nunca pudiste hacer. Él ve lo que tú nunca pudiste ver, Él ama lo que tú nunca pudiste amar, y te invita a confiar, no a entender, a confiar. Confía en que Él sabe lo que hace. Confía en que su plan es mejor que el tuyo. Confía en que su tiempo es perfecto aunque a ti te parezca eterno. Confía, solo confía. Y en esa confianza encontrarás la paz. No la paz que viene de tenerlo todo resuelto, la paz que viene de saber que alguien más tiene todo en sus manos y esas manos son buenas. Esas manos son sabias. Esas manos te crearon y no van a soltarte nunca. Quiero contarte algo sobre el desierto, sobre ese lugar árido donde no hay nada, donde no hay distracciones, donde no hay ruido, donde solo estás tú y Dios. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto, 40 años caminando en círculos sin llegar a ningún lado, sin ver progreso, sin entender por qué. Y durante esos 40 años muchos se quejaron, muchos renegaron, muchos quisieron volver a Egipto, a la esclavitud, porque al menos ahí todo era predecible. Pero había algo que sucedía cada mañana en ese desierto, algo que les recordaba quién era su proveedor, quién era su sostén, quién era su paz. Cada mañana el maná aparecía en el suelo, pan del cielo, alimento para un día, solo para un día. Y Dios les decía, no acumulen, no guarden para mañana, confíen en que mañana volveré a proveer. Y esa era la lección, esa era la enseñanza profunda del desierto. No se trata de acumular, no se trata de guardar, no se trata de controlar el mañana, se trata de recibir lo de hoy, de confiar en que mañana Dios volverá a aparecer, de vivir un día a la vez. Porque cuando vives así, cuando vives en el presente, recibiendo lo de hoy sin preocuparte por el mañana, entonces encuentras paz. Una paz profunda que no depende de tener todo resuelto, que no depende de saber qué va a pasar, que solo depende de saber que Dios está contigo hoy y que mañana, cuando mañana llegue, Él seguirá estando ahí. Tal vez tú estás en tu desierto ahora mismo. Tal vez llevas años caminando sin ver resultados, sin ver progreso, sin entender por qué. Y te has preguntado 1000 veces cuándo va a terminar esto, cuándo voy a llegar, cuándo voy a ver la promesa cumplida. Y Dios te dice, hoy no te enfoques en el cuándo, enfócate en el ahora porque yo estoy aquí, contigo en este momento. Y eso es lo único que necesitas saber porque el desierto no es un castigo, es una escuela. Es el lugar donde aprendes a depender totalmente de Dios Ios. Es el lugar donde tu fea, es el lugar donde descubres que Él es suficiente. Y cuando sales del desierto, no sales como la misma persona, sales transformado, sales más libre. Sales con una paz que nadie puede quitarte porque has aprendido que todo lo que necesitas está en Él. Hay un momento en la vida de Jesús que me conmueve profundamente. Es noche en el huerto de Getsemaní, esa noche oscura donde Jesús, siendo Dios, experimenta la angustia humana en su forma más cruda. Suda sangre, tiembla y ora, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. Y en esa oración hay algo que nos enseña todo sobre la paz verdadera. Jesús no niega el dolor, no lo minimiza, no pretende que no le afecta, lo siente, lo expresa, lo lleva al Padre, pero después dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No se haga mi voluntad. Esa es la oración más difícil y la más liberadora. Porque cuando dices, no se haga mi voluntad, sueltas el control, dejas de pelear, dejas de exigir y te abandonas en los brazos del Padre. Y ahí, justo ahí, en ese abandono total, encuentras la paz que buscabas.
No la paz que viene de que todo salga como tú quieres, la paz que viene de saber que pase lo que pase, Dios está en control y su control es amoroso, es bueno, es perfecto. Puede que ahora mismo tu oración sea como la de Jesús, Padre. Si es posible que pase de mí esto que estoy viviendo. Y está bien orar así, está bien pedirle a Dios que cambie las cosas, que alivie el dolor, que resuelva el problema. Pero después en el silencio, después de haberle expresado todo, necesitas decir, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cuando dices eso, algo se libera, algo se suelta, algo se entrega. Y en esa entrega, la paz llega no porque todo se haya resuelto, sino porque ya no eres tú quien tiene que resolverlo. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que puedes dejar de luchar, puedes dejar de forzar, puedes dejar de angustiarte, porque lo que venga, vendrá de las manos de Dios. Y lo que viene de las manos de Dios siempre es bueno, siempre aunque no lo parezca, aunque duela, siempre es bueno, porque Dios no permite nada que no pueda convertir en bien, nada, ni siquiera el mal, ni siquiera el dolor, ni siquiera el fracaso. Todo, absolutamente todo puede ser redimido, todo puede ser transformado, todo puede convertirse en gracia, pero tienes que ponerlo en sus manos, tienes que soltarlo, tienes que confiar. Y confiar no es fácil, requiere valentía, requiere fe, requiere amor, pero es la única forma de vivir en paz, la única forma de ser libre, porque mientras sigas aferrado al control, mientras sigas creyendo que todo depende de ti, vivirás en tensión, vivirás en miedo, vivirás robándote tu propia paz. Pero cuando sueltas, cuando confías, cuando entregas, entonces vives en paz. Aunque todo a tu alrededor sea caos, aunque nada tenga sentido, aunque el camino sea oscuro, porque tu paz ya no depende del camino, depende de quién camina contigo, y Él nunca te deja solo, nunca. Puede que no sientas su presencia, puede que el silencio sea tan profundo que dudes, puede que la noche sea tan oscura que no veas nada, pero Él está ahí. Siempre ha estado, siempre estará y su presencia es suficiente, más que suficiente. Quiero que pienses en Job por un momento, en ese hombre que lo perdió todo, que en un solo día perdió a sus hijos, sus bienes, su salud, que se sentó en medio de las cenizas a rascar sus llagas y sus amigos vinieron a consolarlo. Pero sus palabras no eran consuelo, eran acusaciones. Le decían que seguramente había pecado, que seguramente se merecía todo eso, que Dios lo estaba castigando. Y Job, en medio de su dolor, en medio de su confusión, en medio de sus preguntas, se aferró a una sola verdad: aunque Él me mate, en Él esperaré. Aunque Él me mate, en Él esperaré. Esa es fe, esa es confianza, esa es abandono total. No es fe confío en Dios porque todo va bien. Es fe decir confío en Dios aunque todo vaya mal. Y esa fe es la que sostiene. Esa fe es la que da paz. Esa fe es la que te mantiene firme cuando todo a tu alrededor se derrumba, porque no está sostenido por tus circunstancias, está sostenido por Dios. Y Dios no se mueve, Dios no cambia, Dios no falla. Y al final de la historia de Job, Dios aparece no para explicar, no para justificar, no para dar razones, aparece para mostrar su grandeza, para recordarle a Job quién es Él, para llenar ese espacio vacío con su presencia. Y Job responde: de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te han visto mis ojos, ahora te han visto mis ojos. El dolor, el sufrimiento, la pérdida llevaron a Job a un lugar más profundo, a un encuentro más íntimo, a una fe más sólida, y Dios restauró todo lo que Job había perdido, no porque Job lo mereciera, no porque Job hubiera hecho algo para ganárselo, sino porque Dios es bueno, porque Dios restaura, porque Dios redime, y lo hará contigo también. Tal vez ahora estás en las cenizas, tal vez has perdido cosas que pensabas que nunca perderías. Tal vez el dolor es tan grande que no puedes ver más allá de él. Pero Dios está música escribiendo una historia de restauración, una historia de redención, una historia de esperanza.
Y cuando todo termine, cuando mires hacia atrás, podrás decir, como Job, ahora te han visto música mis ojos, porque habrás conocido a Dios de una manera que nunca hubieras conocido si todo hubiera sido fácil. Habrás experimentado su fidelidad de una manera que nunca hubieras experimentado si nunca hubieras necesitado de Él. Y esa experiencia, ese conocimiento profundo de quién es Dios, es lo que te dará paz para el resto de tu vida, porque ya no será una paz basada en circunstancias, será una paz basada en relación, en intimidad, en conocimiento profundo de quién es tu Dios. Ahora quiero que hagas algo conmigo, algo sencillo, algo que tal vez no has hecho en mucho tiempo. Cierra los ojos por un momento o simplemente respira con intención. Y mientras respiras, di esto en tu corazón. Señor, no entiendo, pero confío. Di eso despacio, con calma. Señor, no entiendo, pero confío. No necesitas entender para confiar. De hecho, la confianza verdadera comienza justo donde termina la comprensión, porque si pudieras entenderlo todo, no necesitarías fe, pero no puedes y está bien, porque no tienes que entender, solo tienes que confiar. Señor, no entiendo, pero confío. Y cada vez que digas eso, algo se afloja en tu corazón, algo se rinde, algo se entrega, y en esa rendición Dios entra, y donde Dios entra, la paz llega. No te apures, no hay prisa. Dios tiene todo el tiempo del mundo y tú también, porque la prisa es enemiga de la paz, la urgencia es enemiga del descanso. Y Dios no te pide que corras, te pide que camines con Él a su ritmo, sin adelantarte, sin quedarte atrás, paso a paso, día a día, momento a momento, y en cada paso, en cada día, en cada momento, Él está ahí sosteniendo, guiando, acompañando. Hay algo que San Pablo dice en su carta a los Filipenses que siempre me ha impactado. Dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento no es una paz que puedes explicar, no es una paz que tiene sentido, es una paz que viene de otro lugar, un lugar más profundo, un lugar que la lógica no puede alcanzar. Es la paz de saber que estás en las manos de Dios y que esas manos son buenas. Es la paz de saber que aunque no entiendas, Él sí entiende, y eso es suficiente. Es la paz de saber que aunque el camino sea oscuro, Él ve y te guía paso a paso. Y esa paz, dice Pablo, cuidará tu corazón y tus pensamientos. Cuidará, no tal vez cuide. No podría cuidar, cuidará. Es una promesa, una garantía, una certeza. Cuando entregas tus preocupaciones a Dios, cuando le presentas tus peticiones con gratitud, su paz viene y esa paz te protege, te guarda, te mantiene firme, porque tu corazón y tus pensamientos están bajo el cuidado de Dios y nada puede tocarlo sin su permiso. Esa es la paz que necesitas, esa es la paz que estás buscando, esa es la paz que nadie puede quitarte porque no depende de ti, depende de Él y Él es fiel. Siempre tal vez has intentado encontrar paz en muchos lugares, en el trabajo, en las relaciones, en los logros, en las posesiones, y nada ha funcionado porque nada de eso puede darte paz verdadera. La paz verdadera solo viene de Dios y solo se encuentra en Él, no en lo que Él te da, no en lo que Él hace por ti, en Él, solo en Él. Y cuando descubres eso, cuando finalmente entiendes que Dios mismo es tu paz, entonces todo cambia porque ya no estás buscando paz, ya la tienes porque tienes a Dios. Y eso es más que suficiente porque tu historia no ha terminado. Todavía hay capítulos por escribir, todavía hay amaneceres por ver, todavía hay milagros por vivir y Dios está escribiendo algo hermoso con tu vida, algo que ahora no ves, algo que ahora no entiendes, pero algo hermoso, porque Él hace todas las cosas hermosas a su tiempo, no al tuyo, al suyo, y su tiempo es perfecto siempre. Piensa en una semilla por un momento. Cuando una semilla cae en la tierra, tiene que morir, tiene que romperse, tiene que desaparecer. Y si pudieras preguntarle a esa semilla qué está experimentando, te diría que está muriendo, que todo se está acabando, que no hay esperanza. Pero lo que la semilla no sabe
es que su muerte es el comienzo de algo nuevo, que de esa ruptura vendrá vida, que de esa oscuridad nacerá luz. Porque para que haya fruto primero tiene que haber muerte, para que haya cosecha primero tiene que haber siembra, para que haya resurrección primero tiene que haber cruz. Y tal vez tú te sientes como esa semilla ahora mismo enterrado en la oscuridad muriendo, pero lo que no sabes es que Dios está preparando algo nuevo, algo hermoso, algo que no podrías haber imaginado, porque la semilla no puede ver el árbol, que será, pero Dios sí lo ve y espera pacientemente a que el proceso se complete, y cuando finalmente la planta brota, cuando finalmente la vida emerge de la tierra, la semilla entiende que todo tenía un propósito, que todo era necesario, que todo era parte del plan. Y así será contigo también cuando mires hacia atrás, cuando veas todo lo que Dios ha hecho, entenderás por qué pasó lo que pasó, entenderás por qué Dios permitió lo que permitió, entenderás que todo, absolutamente todo, era parte de su plan perfecto para tu vida, y entonces podrás decir con gratitud, todo es gracia. Así que descansa, confía, suelta, porque nada ni nadie puede robarte la paz si tu paz está en Dios. Y tu paz está en Dios. Siempre ha estado, siempre estará. Solo tenías que recordarlo, solo tenías que volver, solo tenías que entregarte. Y hoy lo has hecho. Hoy has dado ese paso. Hoy has abierto esa puerta. Y del otro lado está Él esperándote con los brazos abiertos, con una sonrisa en el rostro, con amor en la mirada y te dice, bienvenido a casa, bienvenido a la paz, bienvenido a descansar. Y tú por fin descansas porque has entendido el secreto que el mundo no puede entender, el secreto que solo se descubre en el silencio, en la entrega, en la confianza, que nada ni nadie puede robarte la paz cuando tu paz está en Dios, y tu paz está en Dios para siempre. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su paz. Esa paz que el mundo no puede dar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que permanece en medio de la tormenta, esa paz que es el mismo, descansa en esa paz, vive en esa paz, camina en esa paz, porque eres amado, eres sostenido, eres cuidado, y nada, absolutamente nada, puede separarte del amor de Dios. Confía, Dios está contigo siempre. Hay una señal que el enemigo está dejando en las puertas de los hogares cristianos en este mismo momento. Y si tú no sabes identificarla, si tú no sabes discernir lo que está ocurriendo en el plano espiritual, tu familia puede estar bajo una maldición sin que tú lo sepas. Porque déjame decirte algo que va a sacudir tu espíritu ahora mismo. Él no toca a tu puerta para pedirte permiso. Él deja marcas, él deja señales, él coloca sellos invisibles que traen desolación, enfermedad, ruina y separación. Y hay cristianos que están viviendo en guerra espiritual constante, sus hijos rebeldes, sus finanzas destruidas, sus matrimonios destrozados, y no entienden por qué. No entienden que alguien marcó su casa, no entienden que hay pactos que se hicieron en su contra. Y hoy el Espíritu Santo me mandó a hablarte con autoridad, con fuego, con poder profético, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es casualidad, es una revelación de Dios para tu vida, para tu hogar, para tu linaje. Así que prepara tu corazón, porque vamos a desenmascarar al enemigo, vamos a romper sus estrategias y vamos a ungir tu puerta con la sangre del Cordero. Quédate hasta el final, porque lo que Dios va a hacer contigo hoy va a cambiar tu vida para siempre. Hermano, hermana, quiero que entiendas algo desde el principio. Tu casa no es solamente un edificio de cemento y ladrillo. Tu casa es un territorio espiritual. Tu hogar es un templo, es un altar, es un lugar donde el nombre de Dios debe ser exaltado, donde la presencia del Espíritu Santo debe habitar, donde los ángeles de Jesús deben montar guardia. Pero cuando nosotros no consagramos nuestra casa, cuando nosotros no santificamos nuestro hogar, cuando nosotros permitimos que entren objetos de maldición, música del mundo,
conversaciones llenas de chisme y murmuración, ¿qué crees que pasa? Le abrimos la puerta legal al enemigo y él es astuto. Él no viene con cuernos y cola para que tú lo reconozcas. No, él viene disfrazado. Él envía a sus agentes. Él utiliza personas cercanas a ti, familiares, amigos, vecinos, para que coloquen sellos de brujería, amarres trabajos de hechicería en tu puerta, en tus ventanas, en las esquinas de tu casa. Y tú me vas a decir, pero padre, yo soy cristiano, yo oro, yo leo la Biblia, ¿cómo es posible que el enemigo me toque? Escucha bien lo que te voy a decir. Resoplido. El problema no es que seas cristiano. El problema es que muchos cristianos viven en desobediencia. Muchos cristianos tienen altares secretos de pecado en su corazón. Muchos cristianos están en la iglesia los domingos, pero de lunes a sábado están viviendo como el mundo. Y cuando tú vives en pecado, tú rompes el cerco de protección que Dios puso sobre tu vida. Dice la palabra en Proverbios 26, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Entiendes? La maldición no viene de la nada. Tiene que haber una puerta abierta. Tiene que haber un pecado sin confesar. Tiene que haber desobediencia. Tiene que haber idolatría. Yo he ministrado liberación en miles de hogares. Y déjame decirte lo que he visto con mis propios ojos. He visto casas donde encuentran muñecos enterrados en el patio, con alfileres con el nombre de la familia escrito en papeles. He visto polvos esparcidos en las entradas, aceites malditos en las chapas de las puertas. He visto amarres, he visto trabajos de santería, he visto pactos satánicos sellados con sangre de animales y la familia viviendo ahí adentro sin saber por qué sus hijos se drogan, porque el esposo se va con otra mujer, porque el dinero se escurre como agua entre las manos, porque hay enfermedades que los médicos no pueden diagnosticar y todo porque alguien marcó esa casa. Alguien hizo un pacto contra esa familia. Ahora déjame hablarte de algo que muchos pastores no te dicen porque tienen miedo, porque no tienen revelación, porque no tienen discernimiento espiritual. Hay marcas físicas y hay marcas espirituales. Las marcas físicas son objetos que puedes ver, ramas secas cruzadas en forma de X, bolsas con tierra, con cabellos, con uñas, con pedazos de ropa, botellas enterradas, monedas pegadas con cera, cintas rojas o negras amarradas, polvos de colores extraños, limones podridos con clavos. Y si tú encuentras algo de esto en tu puerta, en tu ventana, en las esquinas de tu casa, no lo toques con tus manos. No lo agarres con ira, no lo maldigas con tu boca, porque ese objeto tiene demonios asignados. Y si tú no tienes autoridad espiritual, si tú no estás en santidad, esos demonios pueden atacarte. La Biblia dice en Hechos 19 que 7 hijos de un taleba intentaron echar fuera demonios sin autoridad. Y el demonio les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el endemoniado se lanzó sobre ellos y los venció de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Entiendes la lección? No puedes jugar con lo espiritual. No puedes enfrentar al en tus propias fuerzas. Necesitas el poder del Espíritu Santo. Necesitas la sangre de Jesucristo. Necesitas estar en santidad, en ayuno, en oración, en obediencia. Y si encuentras algo sospechoso en tu casa, esto es lo que tienes que hacer. Primero ora, cubre tu vida con la sangre de Cristo. Ata fuerza demoníaca. Declara Salmo 91 sobre tu hogar. Luego, con guantes, con una bolsa, retira ese objeto sin tocarlo directamente. Llévalo lejos de tu casa, quémalo si es posible, entiérralo en un lugar donde nadie pase. Y después, limpia tu casa espiritualmente. Unge con aceite consagrado cada puerta, cada ventana, cada rincón. Declara la palabra de Dios. Canta alabanzas. Rompe todo pacto del enemigo en el nombre de Jesús. Pero escucha esto porque aquí viene la revelación más fuerte. Las marcas espirituales son más peligrosas que las físicas, porque las marcas espirituales no se ven con los ojos naturales, se disciernen en el espíritu.
Son maldiciones generacionales que vienen de tus ancestros. Son pactos que tus abuelos hicieron con brujos, con santeros, con hechiceros. Son votos que tus padres pronunciaron en momentos de desesperación. Son palabras de maldición que alguien habló sobre tu vida cuando eras niño. Y esas marcas están ahí invisibles pero activas, bloqueando tus bendiciones, atrayendo desgracias, abriendo puertas al enemigo. Y la única forma de romper esas marcas espirituales es con el poder de la sangre de Jesucristo, es con oración de guerra, es con ayuno prolongado, es con renuncia verbal a todo pacto satánico, es con liberación profunda del alma. Dice la palabra en Éxodo 2:05. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué significa esto? Que si tu abuelo adoró ídolos, si tu bisabuela consultó médiums, si tu padre hizo pactos con él, esa maldición está corriendo en tu linaje, está afectando tu vida, está marcando tu destino. Pero gloria a Dios porque en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En Cristo toda maldición es quebrantada. En Cristo todo yugo es roto. En Cristo somos más que vencedores. Pero tienes que activar ese poder con tu fe, con tu obediencia, con tu declaración profética. Ahora hay algo más que necesitas saber. El enemigo no solo marca casas, él marca personas. ¿Cómo? A través de tatuajes, con símbolos satánicos, a través de piercings en lugares estratégicos del cuerpo, a través de pactos sexuales con personas que están en brujería, a través de objetos que te regalan con segundas intenciones, a través de comida ofrecida a demonios, a través de música que abre portales espirituales. Yo sé que esto suena fuerte, yo sé que muchos no quieren oírlo, pero es la verdad. Hay comida, hay música satánica, hay ropa dedicada a demonios, y cuando tú aceptas esas cosas, cuando tú las introduces en tu vida sin discernimiento, estás dándole permiso al enemigo para que te marque, para que te selle, para que tenga acceso legal a tu mente, a tus emociones, a tu voluntad. Por eso es que hay cristianos que no pueden orar. Por eso es que hay creyentes que no pueden leer la Biblia sin sentir pesadez. Por eso es que hay hermanos que no pueden entrar en la presencia de Dios porque tienen marcas del enemigo, tienen sellos demoníacos, tienen ataduras espirituales y necesitan liberación, necesitan romper esos pactos, necesitan renunciar a esas marcas en el nombre de Jesús. Dice la palabra en 2 Corintios 6, 1, 7. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Dios te está llamando a la santidad. Dios te está llamando a la separación del mundo. Dios te está llamando a que rompas con todo lo que te conecta al reino de las tinieblas. Y déjame hablarte ahora de algo que va a revolucionar tu vida espiritual, la consagración de tu hogar. Hermano, hermana, si tú quieres vivir bajo la cobertura de Dios, si tú quieres que tu familia sea protegida, si tú quieres que tus hijos crezcan en el temor de Jehová, tienes que consagrar tu casa. Y la consagración no es un ritual religioso, no es algo que haces una vez y ya está. La consagración es un estilo de vida. Es una decisión diaria de mantener tu hogar santo, puro, apartado para Dios. Y esto empieza contigo, empieza con tu corazón, empieza con tu santidad personal, porque no puedes consagrar tu casa si tu vida está llena de pecado. No puedes pedirle a Dios que proteja a tu familia si tú estás en adulterio, en pornografía, en mentira, en chisme, en envidia, en resentimiento. Escucha las palabras de Josué 2, 4, 1, 5. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Ves la decisión? Yo y mi casa. No solo yo, no solo tú como individuo, sino tu casa completa, tu familia completa, tu hogar completo. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere familias enteras consagradas, hogares enteros rendidos a Él, casas enteras donde su gloria habite. Y para que eso suceda, tú tienes que tomar la iniciativa.
Tú tienes que ser el sacerdote de tu hogar. Tú tienes que levantarte en autoridad espiritual y decir, en esta casa no va a entrar nada de Len. En esta casa vamos a servir a Dios. En esta casa vamos a orar juntos, a leer la Biblia juntos, a alabar juntos. ¿Sabes cuál es el problema de muchas familias cristianas hoy? Que cada quien vive su fe por separado. El papá va a una iglesia, la mamá a otra, los hijos a ninguna. En la casa no hay altar familiar, no hay oración en conjunto, no hay lectura de la palabra, no hay momentos de adoración. La televisión está prendida todo el día con programas mundanos, con novelas llenas de brujería, con películas que glorifican el pecado. Los hijos están en sus cuartos con música satánica, con videojuegos violentos, con conversaciones en redes sociales que abren puertas demoníacas. Y los padres se preguntan, ¿por qué mi familia está destruida? ¿Por qué no hay paz en mi casa? ¿Por qué no hay presencia de Dios? ¿Por qué no hay santidad? ¿Por qué no hay consagración? Y quiero que entiendas algo más profundo. Cuando tú consagras tu hogar, no solo estás protegiendo a tu familia presente, estás blindando a tu descendencia futura, estás creando un legado espiritual, estás estableciendo un fundamento de fe que va a impactar a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, porque las decisiones que tú tomas hoy en el plano espiritual tienen repercusiones eternas. Cuando tú decides que tu casa va a ser santa, cuando tú decides que en tu hogar se va a adorar al Dios verdadero, cuando tú decides que tu familia va a caminar en obediencia a la palabra, estás rompiendo ciclos de maldición y estás iniciando ciclos de bendición. Estás cerrando puertas al enemigo y estás abriendo puertas al cielo. Y ahora voy a darte pasos prácticos, pasos concretos que tú puedes aplicar hoy mismo para consagrar tu hogar y protegerlo del enemigo. Primer paso, limpieza física y espiritual. Revisa tu casa completa habitación por habitación, closet por closet. Busca objetos de maldición, ídolos, imágenes estampitas, amuletos, piedras energéticas, libros de ocultismo, cartas de tarot tablerosa, discos de música satánica, películas de brujería, todo lo que no glorifica a Dios. Y sácalo, destrúyelo, quémalo. No lo regales porque le pasarías la maldición a otra persona. No lo vendas porque el dinero vendría maldito. Destrúyelo completamente. Y mientras lo haces, ora, declara la palabra, rompe todo pacto en el nombre de Jesús. Pero no te quedes solo en lo visible. Pídele al Espíritu Santo que te revele lo oculto, porque hay objetos que parecen inofensivos, pero que tienen dedicatorias demoníacas. Hay regalos que alguien te dio con malas intenciones. Hay herencias de tus padres o abuelos que están cargadas con maldiciones. Y si tú no tienes discernimiento, si tú no eres sensible a la voz del Espíritu, esos objetos van a seguir ahí abriendo puertas legales al enemigo. Por eso necesitas ayunar. Por eso necesitas orar con intensidad. Por eso necesitas pedirle a Dios, Señor, muéstrame lo que está mal en mi casa. Revélame lo que yo no puedo ver con mis ojos naturales. Dame sabiduría para limpiar mi hogar completamente. Segundo paso, unge tu casa con aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Representa consagración, santificación, separación para Dios. Toma aceite de oliva o cualquier aceite vegetal, ora sobre él. Pídele a Dios que lo consagre, que lo llene de su poder, que lo haga instrumento de bendición. Y luego, con ese aceite, unge cada puerta de tu casa, unge cada ventana, unge las paredes en forma de cruz, unge los marcos, los umbrales, las esquinas. Y mientras lo haces, declara: esta casa es del Señor. Esta puerta es cubierta con la sangre de Cristo. Esta ventana es protegida por ángeles de Jehová. En esta casa no entra ningún demonio. En esta casa no opera ninguna maldición. En esta casa habita la presencia de Dios. Y cuando unjas, hazlo con fe. Hazlo creyendo que algo está sucediendo en el mundo espiritual.
porque cada vez que tú unges una puerta en obediencia a Dios, los ángeles están siendo posicionados. Cada vez que tú declaras la palabra sobre tu hogar, las fortalezas demoníacas están siendo derribadas. Cada vez que tú invocas el nombre de Jesús, el enemigo tiene que huir. Esto no es simbología vacía. Esto no es religiosidad muerta. Esto es guerra espiritual activa. Esto es tomar posesión del territorio que Dios te dio. Esto es establecer el reino de Dios en tu casa. Tercer paso, establece un altar familiar. Busca un lugar en tu casa donde la familia se pueda reunir a orar. Puede ser la sala, el comedor, donde sea. Y todos los días reúnete con tu familia, aunque sea 15 minutos. Lean la Biblia juntos, oren juntos, canten alabanzas juntos, compartan testimonios, confiesen pecados, pidan perdón, bendíganse unos a otros. Porque cuando la familia ora junta, cuando la familia busca a Dios junta, se crea una cobertura espiritual poderosa, se forma un escudo de protección. Se activa la promesa de Mateo 1:820, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y déjame decirte algo, el altar familiar es más poderoso que cualquier amuleto, que cualquier ritual de protección, que cualquier hechizo, porque el altar familiar invoca la presencia misma de Dios. Cuando tu familia se arrodilla junta ante el Señor, cuando tus hijos aprenden a orar desde pequeños, cuando tu esposa y tú se bendicen mutuamente con la palabra, estás creando una atmósfera celestial en tu hogar. Estás entrenando a tus hijos en el camino del Señor. Estás fortaleciendo tu matrimonio. Estás edificando tu casa sobre la roca que es Cristo. Cuarto paso, declara la palabra sobre tu hogar. Las palabras tienen poder. Dice Proverbios 1:821. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Tú tienes que declarar bendición sobre tu casa. Tienes que decretar protección, tienes que profetizar paz, salud, prosperidad, unidad. Toma el Salmo 91 y decláralo sobre tu familia. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Decláralo con fe, decláralo con autoridad, decláralo creyendo que se va a cumplir. Y no declares solo una vez, declara todos los días. Declara en la mañana cuando salgas de tu casa. Declara en la noche antes de dormir. Declara sobre tus hijos cuando van a la escuela. Declara sobre tu esposo cuando va al trabajo. Declara sobre tu economía, sobre tu salud, sobre tus proyectos, porque tus palabras tienen poder creativo. Tus palabras están programando tu realidad. Tus palabras están atando o desatando en el plano espiritual. Quinto paso, ayuna y ora regularmente. El ayuno rompe fortalezas demoníacas. El ayuno trae claridad espiritual. El ayuno aumenta tu sensibilidad al Espíritu Santo. Jesús dijo en Mateo 1:7-2:1, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hay demonios que no se van con una simple oración. Hay ataduras que no se rompen con una simple declaración. Necesitas ayuno, necesitas tiempo prolongado buscando el rostro de Dios. Y cuando tú ayunas por tu familia, cuando tú oras con lágrimas por tu hogar, el cielo se mueve, los ángeles son enviados, los demonios huyen, las bendiciones son desatadas y el ayuno no tiene que ser complicado. Puede ser un ayuno de un día, puede ser un ayuno parcial donde solo tomas líquidos, puede ser un ayuno de Daniel donde eliminas ciertos alimentos. Lo importante no es la duración ni el tipo de ayuno, lo importante es tu corazón, lo importante es tu motivo, lo importante es tu fe. Cuando tú ayunas con humildad, cuando tú ayunas buscando verdaderamente a Dios, cuando tú ayunas con un corazón quebrantado y arrepentido, Dios responde, Dios interviene, Dios hace milagros. Sexto paso, mantén vigilancia espiritual constante. El enemigo no se rinde fácilmente. Si él marcó tu casa una vez, va a intentar marcarla de nuevo.
Si Él puso maldición sobre tu familia una vez, va a enviar a otros brujos, otros hechiceros, otros agentes satánicos para que hagan el trabajo. Por eso tienes que estar alerta, tienes que orar todos los días, tienes que leer la Biblia todos los días, tienes que adorar todos los días, tienes que mantener tu casa limpia espiritualmente. Y cuando vengan visitas, discierne, no todo el que viene con una sonrisa es tu amigo, no todo el que te trae un regalo tiene buenas intenciones. Pídele al Espíritu Santo que te revele las intenciones ocultas, que te muestre si alguien está trabajando en tu contra. Y si es así, no tengas miedo. Cúbrete con la sangre de Cristo y enfrenta al enemigo con autoridad. Séptimo paso. Enseña a tu familia sobre guerra espiritual. Tus hijos necesitan saber que hay un real que quiere destruirlos. Tus hijos necesitan aprender a orar, a declarar la palabra, a usar la armadura de Dios. No los mantengas en ignorancia. No los críes pensando que el mundo es color de rosa. Prepáralos para la batalla. Enséñales desde pequeños a discernir lo bueno de lo malo. Enséñales a rechazar lo que viene del enemigo. Enséñales a buscar a Dios con todo su corazón, porque si tú no los entrenas espiritualmente, el mundo los va a entrenar. Si tú no les enseñas la verdad, las mentiras del enemigo los van a atrapar. Déjame contarte un testimonio real que me marcó profundamente. Hace unos años, una hermana de la congregación me llamó desesperada. Me dijo: Padre, en mi casa hay algo que no está bien. Mis hijos no duermen, lloran toda la noche. Mi esposo está enfermo con algo que los médicos no pueden identificar. Yo siento presión, siento miedo, siento que algo nos está atacando. Fui a su casa a orar, y cuando llegué el Espíritu Santo me dio discernimiento. Le dije: hermana, revisa bien tu casa, busca si hay algo escondido. Y ella empezó a buscar. ¿Y sabes qué encontró? Debajo de la cama matrimonial había una bolsa negra amarrada con cinta roja. Dentro de esa bolsa había tierra de cementerio, cabellos, un muñeco con alfileres clavados en el corazón y un papel con el nombre de su esposo escrito con sangre. Alguien había entrado a su casa cuando no estaban y había colocado ese trabajo de brujería. ¿Y sabes quién fue? Una persona de confianza, una persona que tenía llave de la casa, una persona que ellos consideraban familia, porque así trabaja el enemigo, hermano. Él utiliza a los que están cerca, él utiliza a los que tienen acceso. Por eso tienes que discernir, por eso tienes que orar por sabiduría, por eso no puedes confiar en todo el mundo. Inmediatamente oramos, rompimos el pacto, quemamos ese objeto, ungimos la casa completa, hicimos guerra espiritual intensa, clamamos la sangre de Cristo sobre cada habitación, atamos principados y potestades, echamos fuera todo espíritu inmundo. Y esa misma noche los niños durmieron en paz. El esposo empezó a mejorar, la opresión se fue, la atmósfera de la casa cambió completamente, porque confrontamos al enemigo, porque no nos quedamos pasivos, porque tomamos autoridad en el nombre de Jesús. Y eso es lo que tú tienes que hacer. No puedes vivir en ignorancia espiritual, no puedes cerrar los ojos a las estrategias del tienes que discernir, tienes que estar alerta, tienes que tomar autoridad porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, porque ningún arma forjada contra ti prosperará, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pero tienes que creerlo, tienes que declararlo, tienes que vivirlo. Y déjame hablarte también sobre las señales de que tu casa puede estar marcada espiritualmente. Primero, problemas constantes sin explicación lógica. Si en tu casa hay peleas todos los días sin motivo aparente, si hay enfermedades que van y vienen sin diagnóstico médico, si hay accidentes frecuentes, si hay pérdida constante de dinero y objetos, estas son señales de ataque espiritual. Segundo, pesadez y opresión en el ambiente. Si cuando llegas a tu casa sientes una atmósfera pesada, si sientes miedo, angustia, depresión, sin razón, si tus hijos no quieren estar en casa, si hay tensión constante es porque hay algo espiritual operando. Tercero, manifestaciones extrañas. Si escuchas ruidos inexplicables, si ves sombras, si sientes presencias, si hay objetos que se mueven solos, si hay olores raros sin fuente visible,
Estas son manifestaciones demoníacas que requieren atención inmediata. Cuarto, problemas de sueño. Si tú o tus hijos tienen pesadillas constantes, si hay insomnio crónico, si hay parálisis del sueño frecuente, si sienten que alguien los toca o los ahoga mientras duermen, esto es ataque espiritual directo. Quinto, bloqueo espiritual. Si no puedes orar en tu casa, si sientes rechazo a leer la Biblia, si hay resistencia a hablar de Dios, si la alabanza te molesta, estas son señales claras de que hay fortalezas demoníacas establecidas. Y si identificas una o varias de estas señales en tu hogar, no entres en pánico, pero tampoco las ignores. Actúa con sabiduría, actúa con autoridad, actúa en el nombre de Jesús. Y quiero darte una revelación más: la importancia de la entrada principal de tu casa. En el mundo espiritual, la puerta principal es el punto de acceso más importante. Es como la boca de tu hogar. Todo lo que entra pasa por ahí. Por eso los brujos y hechiceros se enfocan tanto en marcar las puertas. Por eso en el Antiguo Testamento, Dios le mandó al pueblo de Israel a poner la sangre del cordero en los dinteles y postes de sus puertas durante la Pascua. Era una señal de protección, era un sello de pacto, era una marca que le decía al ángel destructor: esta casa está protegida, esta familia está bajo la cobertura del Altísimo. Y tú necesitas hacer lo mismo espiritualmente. Necesitas ungir tu puerta con aceite y declarar que está sellada con la sangre de Cristo. Necesitas poner un salmo escrito en tu entrada. Puede ser el Salmo 91, puede ser el Salmo 121, puede ser el Salmo 27. Lo importante es que sea la palabra de Dios visible, porque la palabra es espada, la palabra es escudo, la palabra es poder. Y cuando el enemigo se acerca a tu puerta y ve la palabra de Dios, tiene que retroceder, tiene que huir, tiene que reconocer que esa casa le pertenece a Jehová. Y no solo la puerta de entrada, también las ventanas, porque las ventanas son ojos espirituales de tu casa. Son lugares por donde el enemigo puede observar, puede espiar, puede enviar ataques. Por eso tienes que ungir cada ventana. Por eso tienes que declarar que están cerradas al enemigo y abiertas a las bendiciones del cielo. Por eso tienes que mantenerlas limpias tanto física como espiritualmente. Y ahora, hermano, hermana, quiero que entiendas algo crucial. Todo esto que te estoy enseñando no es magia, no es brujería, al revés, no es manipulación espiritual, es obediencia a los principios bíblicos, es aplicación de la palabra de Dios, es guerra espiritual legítima, porque la Biblia está llena de instrucciones sobre cómo proteger nuestros hogares. Deuteronomio 6:9 dice: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Está hablando de la palabra de Dios, está mandando a poner la palabra visible en tu casa, está estableciendo un principio de protección espiritual. Salmo 127:1 dice: si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué significa? Que sin Dios toda tu seguridad es inútil. Puedes poner 1000 cerraduras, puedes instalar cámaras, puedes tener alarmas y perros guardianes, pero si Dios no guarda tu casa, el enemigo va a encontrar la forma de entrar. Por eso, lo primero es buscar a Dios. Lo primero es consagrar tu hogar. Lo primero es invitar la presencia del Espíritu Santo a habitar en tu casa. Y cuando tú haces eso, cuando tú pones a Dios en el centro de tu hogar, algo sobrenatural sucede. Tu casa se convierte en fortaleza, se convierte en refugio, se convierte en lugar de paz en medio de la tormenta. Tus hijos crecen protegidos, tu matrimonio se fortalece, tu salud mejora, tus finanzas prosperan, no porque no hay ataques, sino porque los ataques rebotan. Porque tu casa está cubierta, porque tu familia está sellada, porque el enemigo no tiene autoridad sobre lo que le pertenece a Dios. Y antes de que terminemos, quiero que hagamos algo poderoso juntos. Quiero que ores conmigo ahora mismo. No importa dónde estés, no importa quién esté a tu alrededor, este es tu momento, este es tu tiempo de liberación. Vamos a romper toda marca del enemigo sobre tu vida y sobre tu hogar.
Vamos a desatar la protección de Dios sobre tu familia. Vamos a sellar tu casa con la sangre del Cordero. Repite conmigo en voz alta, con fe, con autoridad, con convicción. Padre Celestial, vengo ante ti en el nombre de Jesús. Reconozco que he vivido en ignorancia espiritual. Reconozco que he permitido que el enemigo marque mi vida y mi hogar. Pero hoy en este momento rompo toda maldición generacional. Rompo todo pacto satánico, rompo toda marca del enemigo sobre mi cuerpo, sobre mi alma, sobre mi espíritu. Rompo toda marca sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi linaje, y declaro que soy propiedad de Jesucristo, que fui comprado con su sangre, que soy hijo de Dios, y ningún demonio tiene autoridad sobre mí. Renuncio a todo objeto de maldición que haya en mi casa. Renuncio a toda música satánica, a toda película de brujería, a todo libro de ocultismo. Renuncio a todo pacto sexual impuro. Renuncio a toda palabra de maldición que haya sido pronunciada sobre mi vida. Renuncio a toda herencia de mis ancestros y declaro que soy libre en Cristo Jesús, que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Cubro mi hogar con la sangre de Cristo. Pongo ángeles de Dios en cada puerta, en cada ventana, en cada esquina. Declaro que mi casa es un templo del Espíritu Santo, que en mi casa habita la presencia de Dios, que en mi casa hay paz, hay amor, hay bendición. Declaro que mis hijos están protegidos, que mi matrimonio está fortalecido, que mi salud está restaurada, que mis finanzas están prosperando, y todo aquel que venga con malas intenciones, todo aquel que quiera hacerme daño, será confundido, será avergonzado, será derrotado, porque yo y mi casa serviremos a Dios. Declaro Salmo 91. Sobre mi familia, ninguna plaga tocará mi morada. 1000 caerán a mi lado y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegará, porque Él ha puesto su amor en mí, porque yo he conocido su nombre, porque Él está conmigo en la angustia, me librará y me glorificará, me saciará de larga vida y me mostrará su salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora quiero que guardes silencio, quiero que cierres tus ojos, quiero que escuches la voz del Espíritu Santo hablándote. Él te va a revelar cosas, te va a mostrar áreas de tu vida que necesitan limpieza, te va a recordar objetos que tienes que sacar de tu casa, te va a señalar personas de las que te tienes que alejar, te va a dar estrategias específicas para proteger tu familia. Escúchalo, obedécelo y actúa inmediatamente. No pospongas lo que Dios te está mandando a hacer hoy, porque el tiempo es corto, porque el enemigo está trabajando con desesperación, porque la batalla es real, pero tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Y recuerda esto, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Levántate en autoridad, toma tu posición, protege tu hogar, consagra tu familia y verás la gloria de Dios manifestarse en tu vida de una manera que nunca has experimentado. Que la paz del Señor te guarde, que su presencia te rodee, que su protección te cubra y que su bendición te siga todos los días de tu vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Ahora ve, aplica lo que has escuchado y prepárate para el testimonio que vas a dar, porque Dios está a punto de hacer algo grande en tu hogar, algo que va a impactar tu generación, algo que va a romper cadenas en tu linaje. Confía en Él, obedécelo y verás su poder manifestado. Tu casa será fortaleza, tu familia será bendecida, tu vida será transformada, porque cuando Dios protege nadie puede destruir, cuando Dios sella nadie puede violar, cuando Dios establece nadie puede derribar. Ve en paz, ve en victoria, ve en el poder del Espíritu Santo. Hay 5 colores específicos que están atrayendo opresión, enfermedad, confusión, violencia y oscuridad a tu hogar. 5 colores que parecen elegantes, que parecen modernos, que están de moda, pero que en el mundo espiritual son como faros que le dicen aquí puedes entrar, aquí tienes espacio, aquí hay territorio para ti. Y si tú no lo sabías, si nadie te lo había dicho hoy,
Es el día en que Dios rompe tu ignorancia porque el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Dice Oseas 4:6. Hay decisiones que parecen insignificantes pero que están cargadas de consecuencias espirituales. Y hoy quiero hablarte de algo que muchos consideran superficial, algo que parece no tener ninguna trascendencia. Los colores tienen lenguaje espiritual, tienen vibración, tienen mensaje, y si no sabes lo que estás declarando con tus propias manos al pintar las paredes de tu hogar, puedes estar abriendo puertas que nunca debiste abrir. Puedes estar invitando espíritus que no fueron invitados. Puedes estar levantando altares sin saberlo. Y hoy el Espíritu Santo me ha enviado a revelar esta verdad. Con claridad, con poder y con autoridad. Escúchame bien. Tu casa no es solo un espacio físico. Tu casa es un templo. Es el lugar donde tu familia duerme, donde tus hijos crecen, donde tus oraciones suben al cielo, donde se toman las decisiones más importantes de tu vida. Y el enemigo lo sabe. Él sabe que si logra entrar a tu casa, si logra establecer su atmósfera en tu hogar, puede destruir tu matrimonio, puede enfermar a tus hijos, puede traer pobreza, confusión, peleas, desesperanza. Por eso es que debemos ser sabios, vigilantes, discernidores. Por eso es que no podemos escoger nada al azar, nada. La Biblia nos dice en Proverbios 4:2-3: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y si debemos guardar nuestro corazón, ¿cómo no vamos a guardar nuestra casa? ¿Cómo no vamos a cuidar el ambiente espiritual donde vivimos? Muchos andan por ahí pintando sus casas con colores de moda, con tonos que vieron en una revista, con ideas que les metió el mundo, sin preguntarle al Espíritu Santo, sin discernir, sin orar, y después se quejan de que no hay paz, de que hay peleas, de que los niños no duermen, de que hay opresión. Pero es que abriste la puerta, tú misma levantaste el altar. Ahora bien, déjame aclararte algo desde el principio. No estoy aquí para meterte miedo. Estoy aquí para darte conocimiento, para darte discernimiento, para que tomes decisiones conscientes y llenas de sabiduría, porque el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Dice Oseas 4:6. Y yo no quiero que perezcas, no quiero que sigas en la ignorancia. Quiero que vivas en victoria, en luz, en autoridad espiritual. Quiero que tu casa sea un lugar donde los ángeles de Dios acampan alrededor, donde el Espíritu Santo se siente cómodo, donde la presencia de Dios habita con poder. Entonces, hablemos claro. Hay 5 colores que, según la palabra de Dios, según el discernimiento espiritual, según la simbología bíblica y la revelación del Espíritu Santo, no deberías usar en las paredes de tu casa. Y voy a explicarte por qué. No porque sea una superstición, no porque sea una tradición religiosa sin fundamento, sino porque cada uno de estos colores tiene un lenguaje espiritual que puede atraer entidades, puede generar atmósferas densas, puede declarar cosas que tú no quieres declarar. Y recuerda, tú tienes poder, tú tienes autoridad, pero también tienes responsabilidad. Y parte de esa responsabilidad es cuidar lo que declaras, lo que permites, lo que pones en tu casa. El primer color del que quiero hablarte es el coma negro. Y sé que muchos dirán, ay, pero el negro es elegante, es moderno, es sofisticado. Escúchame bien, el negro puede ser muchas cosas en el ámbito natural, pero en el ámbito espiritual el negro representa oscuridad, muerte, luto, opresión. La Biblia nos dice en Juan 1:5: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y tú vas a pintar tu casa de tinieblas, vas a llenar las paredes de tu hogar con el color de la oscuridad. No, hermano, no, hermana. Tu casa debe declarar luz, debe declarar vida, debe declarar esperanza. El negro absorbe la luz y espiritualmente absorbe la alegría, absorbe la paz, absorbe la presencia de Dios. Por eso es que cuando entras a una casa pintada con mucho negro, sientes pesadez, sientes que el ambiente está cargado, sientes que algo te oprime el pecho. No es casualidad, es una atmósfera que se creó. Y si tú eres cristiano, si tú has sido llamado a ser luz del mundo, ¿cómo vas a vestir tu casa con el color de la muerte?
¿Cómo vas a declarar oscuridad en el lugar donde tu familia debería crecer en la luz de Cristo? Ahora, no estoy diciendo que no puedas tener un detalle negro aquí o allá, un marco, un adorno, algo pequeño, pero pintar toda una pared, todo un cuarto, toda una sala de negro, eso es otra cosa. Eso es una declaración espiritual. Y esa declaración dice, aquí la oscuridad tiene lugar. Y yo te pregunto, ¿es eso lo que quieres declarar? No, lo que tú quieres declarar es, en esta casa Jesucristo es el Señor. En esta casa la luz resplandece. En esta casa no hay espacio para las tinieblas. El segundo color es el rojo intenso. Y ojo, no estoy hablando de cualquier rojo, estoy hablando del rojo sangre, del rojo fuego oscuro, del rojo que parece que está gritando violencia, porque el rojo tiene dos caras. Por un lado, el rojo puede representar la sangre de Cristo, el sacrificio, la redención, pero por otro lado, el rojo intenso, el rojo carmesí oscuro, representa la ira, la violencia, la sangre derramada sin propósito. La guerra espiritual negativa representa lo carnal, lo pasional en su forma descontrolada, la lujuria, el desenfreno. En Apocalipsis 17, cuando Juan tiene la visión de la gran, dice que ella estaba vestida de púrpura y escarlata. ¿Y sabes qué representa eso? Representa el lujo mundano, la seducción, la perversión, el pecado disfrazado de belleza. Y si tú pintas tu casa con ese rojo intenso, estás levantando una atmósfera de conflicto, de pasiones descontroladas, de peleas. Por eso es que en muchas casas donde hay violencia intrafamiliar, donde hay gritos, donde hay maltrato, si te fijas bien vas a encontrar ese rojo oscuro en las paredes. No es coincidencia, es una atmósfera espiritual que se alimenta de esa declaración visual. Ahora, si quieres usar rojo, usa un rojo suave, un rojo coral, un rojo que declare vida, que declare alegría, que declare la sangre victoriosa de Cristo. Pero ese rojo oscuro, ese rojo que parece sangre derramada en guerra, ese rojo que te inquieta cuando lo miras, aléjalo de tu casa, porque lo que tú necesitas es paz, lo que tú necesitas es armonía, lo que tú necesitas es que el amor de Cristo reine en tu hogar, no la ira, no la violencia, no el caos. El tercer color es el morado oscuro, y este es bien interesante porque el morado tiene una dualidad tremenda. En la Biblia el púrpura era el color de la realeza, el color de los reyes, el color de la autoridad, pero también era el color de la hechicería, el color de lo oculto, el color de las prácticas místicas. ¿Sabías que en muchas culturas paganas el morado oscuro se usa para invocar espíritus? ¿Sabías que en la brujería el morado representa el poder psíquico, la conexión con el mundo espiritual oscuro? Y aquí viene lo peligroso. Cuando tú usas morado oscuro en tu casa, especialmente en los cuartos, estás abriendo una puerta espiritual, estás creando un ambiente donde las entidades oscuras se sienten cómodas. Por eso es que muchas personas que tienen sus cuartos pintados de morado oscuro sufren de pesadillas, de parálisis del sueño, de sensaciones extrañas en la noche. Dicen, es que yo siento que algo me observa, es que yo siento una presencia. Y claro que la sientes porque tú misma levantaste el ambiente para que esa presencia llegue. La Biblia nos dice en Efesios 61, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestas. Y si tú estás pintando tu casa con el color que usa el enemigo para establecer su autoridad, ¿qué crees que va a pasar? Vas a estar peleando una guerra espiritual innecesaria. Vas a estar dándole espacio al enemigo en tu propia casa. Entonces, si te gusta el morado, usa un lila suave, usa un lavanda, usa tonos claros que hablen de paz, de delicadeza, de gracia, pero ese morado oscuro, ese púrpura profundo que parece que está cargado de misterio oscuro, no lo pongas en tu casa, no lo permitas porque tu casa es tierra santa y en tierra santa solo debe habitar lo que glorifica a Dios.
El cuarto color es el gris oscuro, y este es de los más engañosos porque el gris es el color de moda. Ahora, todo el mundo quiere gris. Es que se ve moderno, es que se ve elegante, es que combina con todo. Pero déjame decirte algo, el gris no es un color neutral espiritualmente. El gris es el color de la confusión, de la duda, de la mediocridad, de la falta de definición. El gris es el color de los que no son ni fríos ni calientes, y ya sabemos lo que Dios piensa de eso. En Apocalipsis 3:1-6 Jesús le dice a la iglesia de la Odisea, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Y sabes qué color representa lo tibio? El gris. El gris es no tomar una posición. El gris es estar en el medio. El gris es no tener claridad. Y si tú pintas tu casa de gris oscuro, estás declarando confusión, estás declarando indecisión, estás declarando que en esa casa no hay claridad espiritual. Por eso es que muchas familias que viven en casas grises viven en constante confusión, no saben qué hacer, no saben a dónde ir, no tienen claridad en sus decisiones, viven en una neblina espiritual y después se preguntan ¿por qué no veo el propósito de Dios en mi vida? Porque estás declarando confusión, porque estás rodeándote de un color que habla de falta de definición. Si quieres usar gris, usa un gris muy claro, casi blanco, pero ese gris oscuro, ese gris que parece que está nublado, ese gris que te baja el ánimo, cuando lo ves no lo uses, porque lo que tú necesitas es claridad, lo que tú necesitas es luz, lo que tú necesitas es que en tu casa haya definición espiritual, dirección, propósito. Y el gris oscuro no te lo va a dar. Y ahora llegamos al quinto color, y este es el más peligroso de todos, el verde militar oscuro. Y te voy a decir por qué. Porque el verde oscuro, ese verde que parece de camuflaje, ese verde que parece de selva densa, representa ocultamiento, representa lo que está escondido, representa lo que no se quiere ver, y en el mundo espiritual lo que se oculta es porque no es de Dios. La luz de Cristo no se oculta, la verdad de Dios no se esconde, todo lo que es de Dios sale a la luz. Jesús mismo dijo en Juan 3, 2, 0, 2, 1, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, si tú estás pintando tu casa con un color que habla de ocultamiento, ¿qué crees que estás declarando? Estás declarando que en esa casa hay cosas escondidas, que en esa casa hay secretos, que en esa casa no todo sale a la luz. Y déjame decirte algo más profundo. El verde militar oscuro es el color que usan los ejércitos para no ser vistos, para camuflarse en el territorio enemigo. ¿Y sabes quién es el que no quiere ser visto en tu casa? El enemigo, las entidades oscuras. Ellos no quieren que tú los veas, ellos no quieren que tú los identifiques, ellos quieren operar en lo oculto. Y cuando tú pintas tu casa con ese color, les estás dando el camuflaje perfecto, les estás diciendo aquí pueden esconderse, aquí pueden operar sin que nadie los vea. Por eso es que en muchas casas, con ese verde oscuro hay secretos terribles, hay adicciones escondidas, hay infidelidades, hay pornografía, hay cosas que nadie sabe que están carcomiendo a la familia por dentro y todo porque se le dio espacio al enemigo para operar en lo oculto. Si has pintado tu casa de ese color o si estás pensando en hacerlo, detente, ora, pide discernimiento y cambia esa declaración. Ahora bien, después de todo esto, sé que muchos están preguntándose, entonces, ¿qué colores sí debo usar? Y aquí viene la clave. Usa colores que declaren vida, luz, paz, esperanza, claridad. Usa blanco que representa pureza y santidad. Usa beige que representa tierra fértil y estabilidad. Usa azul claro que representa el cielo, la paz de Dios, la tranquilidad. Usa amarillo suave que representa la luz del sol, la alegría, la presencia de Dios. Usa verde claro que representa vida, crecimiento, renovación. Estos colores no solo son bonitos,
Estos colores declaran cosas poderosas en el mundo espiritual. Declaran que en esa casa hay paz. Declaran que en esa casa hay luz. Declaran que en esa casa Dios habita. Y cuando tú declaras eso con tus colores, con tu ambiente, con tu atmósfera, los ángeles de Dios acampan alrededor de tu casa. La presencia del Espíritu Santo se siente cómoda y el enemigo tiene que huir porque no hay espacio para él. Pero escúchame bien, esto no se trata de una fórmula mágica. No se trata de que si pintas tu casa de blanco automáticamente todo va a estar bien, no. Esto se trata de discernimiento, de conciencia espiritual, de tomar decisiones que honren a Dios. Se trata de entender que todo en tu vida tiene un lenguaje espiritual. La ropa que usas, la música que escuchas, las palabras que hablas, los colores que escoges, todo tiene un mensaje, todo está declarando algo, y tú tienes que ser intencional con lo que declaras. Por eso es que en Deuteronomio 30 contra 19 Dios nos dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios te está diciendo: tú escoges, tú decides qué declaras, tú decides qué permites, tú decides qué atmósfera creas en tu casa. Y Él te está llamando a escoger la vida, a escoger la luz, a escoger la bendición. Y déjame decirte algo más. Si en este momento te diste cuenta de que tu casa está pintada con alguno de estos colores que hemos hablado, no te condenes, no te sientas mal, no empieces a pensar que todo está perdido. No, la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Y si hoy has recibido este conocimiento, es porque Dios quiere darte una oportunidad de cambiar las cosas. Es porque Dios quiere que tomes autoridad, es porque Dios quiere que recuperes el ambiente espiritual de tu casa. Entonces, ¿qué haces? Primero ora. Pide perdón por haber abierto puertas sin saberlo. Renuncia a toda atmósfera oscura que se haya establecido en tu casa. Declara que Jesucristo es el Señor de tu hogar. Un tu casa con aceite. Camina por cada cuarto declarando la palabra de Dios. Y después, cuando puedas, cuando tengas los recursos, cambia esos colores. Pinta tu casa con colores que declaren vida, que declaren luz, que declaren la presencia de Dios. Y mientras tanto llena tu casa de la palabra, pon música de adoración, ora sin cesar, porque la atmósfera espiritual no solo depende de los colores, depende de tu vida de oración, depende de tu comunión con Dios, depende de tu obediencia a la palabra. Los colores son solo una parte, pero esa parte es importante y Dios te está llamando a ser consciente de ella. Ahora quiero hablarte de algo más profundo todavía, y es que muchos de ustedes están viviendo en casas que no son propias. Están rentando, están viviendo con familiares y están pensando: bueno, yo no puedo cambiar los colores porque no es mi casa. Escúchame, aunque no puedas cambiar los colores de las paredes, sí puedes cambiar la atmósfera espiritual. Sí puedes orar, sí puedes declarar, sí puedes poner la palabra de Dios en las puertas, en las ventanas, en los espejos. Sí puedes ungir tu casa con aceite, sí puedes tomar autoridad espiritual, porque no se trata solo de lo físico, se trata de lo espiritual. Y en lo espiritual tú tienes toda la autoridad que Cristo te dio. En Lucas 10:19 Jesús dijo: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces, aunque las paredes sean de colores oscuros, aunque el ambiente parezca denso, tú tienes el poder de cambiarlo. Tú tienes la autoridad de declarar luz. Tú tienes el derecho de establecer el reino de Dios en esa casa, porque tú eres hijo del rey, y donde tú estás, ahí está el reino. Pero no te conformes, no te resignes, no digas: bueno, es que así es y no puedo hacer nada. No. Dios te está llamando a tomar acción. Dios te está llamando a ser intencional. Dios te está llamando a no dejar nada al azar, porque el enemigo no deja nada al azar. El enemigo es estratégico. El enemigo estudia cada detalle para ver cómo puede entrar, cómo puede destruir, cómo puede robar. Y si tú no eres igual de estratégico en el reino de la luz, vas a perder batallas que no tenías que perder,
Por eso es que Pedro nos advierte en Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, él como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo está buscando una puerta abierta, está buscando una debilidad, está buscando una declaración que le dé espacio. Y si tú con tu propia mano, con tu propia decisión, estás abriendo esa puerta con los colores que escoges, estás facilitándole el trabajo, estás siendo tu propio enemigo. Entonces despierta, abre los ojos espirituales, discierne, pregúntale al Espíritu Santo antes de tomar decisiones, incluso las que parecen pequeñas, porque para Dios no hay decisiones pequeñas. Para Dios todo tiene significado, todo tiene propósito, todo está conectado con tu destino, con tu llamado, con tu familia, con tu futuro. Y Él quiere que tú vivas en plenitud, que vivas en victoria, que vivas en paz. Pero para eso tienes que ser sabio, tienes que ser obediente, tienes que ser consciente. Y déjame decirte algo más, porque sé que hay algunos que están pensando, ay, pero esto suena muy extremo, esto suena como si estuviéramos volviendo al legalismo. No, hermano, no, hermana, esto no es legalismo, esto es discernimiento. El legalismo es cuando pones reglas para justificarte, para ganar el favor de Dios por tus obras. Pero el discernimiento es cuando usas la sabiduría que Dios te ha dado para vivir en libertad, para vivir en protección, para vivir en la plenitud de lo que Él tiene para ti. Santiago 1:5 nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces pide sabiduría, pide discernimiento. No te quedes en la ignorancia, no te quedes diciendo, es que yo no sabía porque ahora ya sabes. Y con el conocimiento viene la responsabilidad y Dios te va a pedir cuentas de lo que hiciste con lo que Él te reveló. Ahora bien, también quiero hablarte de algo muy importante. No se trata solo de los colores en las paredes, se trata de toda la atmósfera de tu casa. Se trata de lo que permites que entre. Se trata de lo que ves en la televisión, de la música que suena, de las conversaciones que se tienen, de las imágenes que cuelgas, de los objetos que guardas, porque todo eso también tiene lenguaje espiritual. Todo eso también está declarando algo. Por ejemplo, si tienes imágenes de ídolos en tu casa, si tienes artesanías de culturas paganas, si tienes objetos que vienen de la brujería, de la santería, del esoterismo, aunque sean recuerdos, aunque sean regalos, estás abriendo puertas, estás dándole legalidad al enemigo y después te preguntas por qué. No hay paz, porque hay enfermedad, porque hay peleas, es porque hay altares levantados, es porque hay objetos malditos. Y la Biblia es clara, no debes tener esas cosas en tu casa. En Deuteronomio 7:2-6 dice, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Entonces revisa tu casa, camina por cada cuarto. Mira qué tienes colgado en las paredes, mira qué tienes guardado en los closets. Mira qué tienes en los libreros, en los adornos, en los rincones. Y si encuentras algo que no glorifica a Dios, algo que viene de prácticas oscuras, algo que te da mala espina, sácalo, quémalo. Si es necesario, destrúyelo, no lo regales, porque estarías pasando la maldición a otra persona. Destruyelo y declara que en tu casa solo habita lo que es de Dios. Y después de que limpies tu casa físicamente, limpia tu casa espiritualmente, unge cada puerta con aceite, declara Salmo 91 en cada cuarto, pon música de adoración, lee la Biblia en voz alta, invita al Espíritu Santo a llenar cada rincón y vas a ver cómo cambia la atmósfera, vas a ver cómo se siente diferente, vas a ver cómo tu familia empieza a tener paz, a tener claridad, a tener gozo, porque donde está la presencia de Dios, ahí hay libertad. Donde está la luz de Cristo, ahí las tinieblas huyen. Entonces te voy a dar una guía práctica de lo que puedes hacer hoy mismo en este momento después de escuchar este mensaje. Primero, arrodíllate y ora. Pídele perdón a Dios por cualquier puerta que hayas abierto sin saberlo. Segundo, renuncia en el nombre de Jesucristo a toda atmósfera oscura, a toda opresión, a toda confusión que haya entrado a tu casa.
Tercero, declara que Jesucristo es el Señor de tu hogar, que en tu casa solo habita la luz, que en tu casa solo reina la paz de Dios. Cuarto, unge tu casa con aceite caminando por cada cuarto, declarando la palabra. Quinto, haz una lista de los cambios que necesitas hacer, ya sea en los colores, en los objetos, en las imágenes. Y sexto, toma acción. No lo dejes para después, no lo pospongas, hazlo. Porque cuando tú te mueves en obediencia, Dios se mueve en poder. Y déjame decirte algo que va a cambiar tu perspectiva. Cuando tú cuidas la atmósfera espiritual de tu casa, no solo te estás protegiendo a ti, estás protegiendo a tu familia, estás protegiendo a tus hijos, estás protegiendo tu matrimonio, estás protegiendo tu destino, porque el enemigo sabe que si destruye tu casa, destruye tu futuro. Por eso es que ataca tanto el hogar, por eso es que se mete en los matrimonios, en las relaciones entre padres e hijos, en las finanzas del hogar, porque sabe que si logra destruir la base, todo lo demás se cae. Pero tú no vas a permitir que eso pase. Tú vas a tomar autoridad. Tú vas a ser el sacerdote de tu hogar, la sacerdotisa de tu casa. Tú vas a establecer el reino de Dios en tu territorio. Y cuando el enemigo intente acercarse, va a encontrar las puertas cerradas, va a encontrar las murallas levantadas, va a encontrar la luz de Cristo brillando con tanta intensidad que no va a poder entrar porque tú decidiste ser sabio, porque tú decidiste ser obediente, porque tú decidiste no dejar nada al azar. Y ahora quiero dejarte con esto. Dios no te está pidiendo que seas perfecto. Dios no te está pidiendo que nunca cometas errores. Dios te está pidiendo que seas intencional, que seas consciente, que uses el discernimiento que Él te ha dado, que no vivas en piloto automático haciendo las cosas porque sí, porque es la moda, porque lo viste en una revista, porque te lo dijo alguien. No vive con propósito, vive con dirección, vive consultándole a Él cada paso que das. Porque en Proverbios 3 contra 5 hasta 6 dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas, todos tus caminos. No solo los grandes, no solo los obvios, todos, incluyendo el color que escoges para pintar tu casa, incluyendo los objetos que pones en tu sala, incluyendo la música que permites que suene, todo, porque todo tiene significado, todo tiene peso espiritual. Entonces cierra tus ojos conmigo ahora mismo. Y en este momento de silencio, en este momento de intimidad con Dios, pregúntale al Espíritu Santo: ¿hay algo en mi casa que no te glorifica? ¿Hay algo que le está dando espacio al enemigo? ¿Hay algo que debo cambiar? Y espera, no te apresures. Deja que Él te hable, deja que Él te revele, porque Él quiere mostrarte, Él quiere guiarte. Él quiere que vivas en la plenitud de lo que tiene para ti. Y cuando Él te revele algo, no lo ignores, no lo justifiques. No digas: es que me costó mucho dinero. No digas: es que me lo regaló alguien especial. No digas: es que me gusta mucho. No, si Dios te está diciendo que lo saques, sácalo. Si Dios te está diciendo que lo cambies, cámbialo. Porque la obediencia es mejor que el sacrificio. Y cuando tú obedeces, aunque te duela, aunque te cueste, aunque no lo entiendas, Dios te recompensa, Dios te bendice, Dios te honra, y tu casa se va a convertir en lo que siempre debió ser: un santuario, un lugar de paz, un lugar de luz, un lugar donde la presencia de Dios habita, un lugar donde tus hijos crecen en la verdad, un lugar donde tu matrimonio florece, un lugar donde los ángeles acampan, un lugar donde el enemigo no tiene acceso y eso, hermano, eso, hermana, no tiene precio. Eso vale más que cualquier moda, que cualquier tendencia, que cualquier opinión del mundo. Así que levántate con autoridad, levántate con poder, levántate con convicción y declara sobre tu casa: en el nombre de Jesucristo, esta casa es territorio de Dios. En esta casa solo habita la luz. En esta casa solo reina la paz. En esta casa el enemigo no tiene lugar. En esta casa se declara vida, se declara esperanza, se declara el reino de los cielos, y todo lo que no glorifica a Dios fuera.
todo lo que no es de Dios fuera, porque esta casa es tierra santa, y en tierra santa solo habita lo que es santo. Y ahora guarda silencio, reflexiona en lo que has escuchado. No lo tomes a la ligera, no lo olvides mañana. Toma acción, obedece y confía en que Dios que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Confía en que Él te va a guiar, confía en que Él te va a proteger, confía en que Él tiene un propósito glorioso para tu vida y para tu casa. Y ese propósito comienza hoy con una decisión, con una oración, con un paso de obediencia. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús, y que tu casa sea un faro de luz en medio de la oscuridad, un testimonio vivo del poder transformador de Dios. Amén.